¿Está? ¿O qué? Lo de tracción. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No, pero claro. Pero que tú tienes frío ya. Entonces, pues deja configurada la tapa combinada y si ese caso se te da, que lo más probable es que no se te dé, pero si se te da, es porque te hace falta de verdad que se te encienda el aire y el suelo a la vez. Yo te di potencia térmica y cuando llega a 2 grados cercanos de la temperatura que tú me has pedido, ya te paro el aire. Exacto. Y continúo con el suelo, que es lo más eficiente y más confortable. Exacto. Lo normal es que ese caso no se te dé, porque tú tengas a tu habitación una temperatura más o menos constante y que se mantenga con el suelo. Pero si tú, yo qué sé, imagínate que tienes una segunda residencia y llegas por primera vez, Ese es el tema. tú pones el suelo radiante y te vas a ir el domingo de la vivienda y vas a seguir sin llegar a la temperatura que tú has querido. Entonces, yo, en mi opinión, en mi gusto personal, yo lo dejaría en modo combinado. Pero bueno, para gustos colores, ¿no? Entonces, lo que decíamos que es que es muy interesante que prácticamente añadiendo esta placa, con el mismo termostato hacemos un control del suelo y el aire con un mismo sistema, con una misma lógica. Que es muy típico que en instalaciones antiguas vayamos al salón y veamos 4 o 5 termostatos, ¿vale? Cuando tú pones AirZone, solo tienes que tener en el salón un termostato. Y ella se encarga de atacar a lo que tenga que atacar. Bien sea suelo radiante, bien sea rejilla, bien sea lo que sea. Las bombas de producción, todo. Ese es el concepto, porque antes no lo hemos dicho, pero el termostato propio de la máquina, tú no tienes que ponerlo en la pared. ¿Por qué? Porque, porque el propio sistema se encarga de ese control, ¿vale? Esto normalmente se deja conectado a la máquina, oculto en el falso techo, ¿vale? Y en tu día a día tú te vas ahí a tu termostato maestro. A ver si tenemos aquí una foto. Ahí va. Te vas a ir a tu termostato maestro, que es el que te permite cambiar el modo en instalaciones de 2 tubos. Pulsas sobre el modo, cambias, pones frío, calor, ventilación, stop, lo que sea. Y eso ya te cambia de modo la máquina, te cambia de modo la aerotermia, lo que haga falta, ¿vale? Con lo cual tú vas a tener todo el invierno esto en modo calor y simplemente en tu día a día vas a irte al termostato y vas a pedir una demanda de temperatura. Aquí aparece 25, pero puedes hacer la que sea, ¿no? Y tu trabajo se reducirá a eso, a pedir una demanda de temperatura, ¿vale? Entonces, quedaros con que este sistema de Flexa calefacción es que es una variante del sistema Flexa a la que se le puede colocar una placa para suelo y que se controlen ambos con un mismo sistema, ¿vale? Por prácticamente el mismo precio y haciéndole la vida fácil al usuario. Es que es lo que se trata, hacer la vida fácil, porque también, mientras menos problemas tenga el usuario, mejor experiencia va a tener contigo como instalador o como integrador. Sí. Que a lo mejor le vas a poner el mismo sistema y le vas a dar más trabajo y va a pensar que esto es peor. No, es que esto es mucho lío. Sí, esto... eso muchas veces la gente piensa que monta un sistema de clima que te has gastado una pasta porque tiene un montón de posibilidades y el hecho de que tú le des todas esas posibilidades al cliente muchas veces es que le estás enredando. Si el cliente lo único que quiere es estar bien, subir, bajar temperatura, verano, invierno y punto. Claro. Y que el resto funcione solo. Es decir, si tú ya empiezas a decirle opción de tal, opción de cual, no sé cuánto decir, contra menos le enreda al cliente y todo ya vaya solo y ve esté todo preconfigurado y esto funcione solo, solamente que lo que va a querer es enciendo, apago, la temperatura que yo quiero. Claro. Y el resto de cosas que pueda haber, que las decida la máquina, no tengo yo que decidir, porque muchos integradores te ponen que si modo no sé qué, que si modo no sé cuánto, que si modo modo, y después el cliente dice... Necesito un manual de usuario. Necesito un manual para esto, necesitas un máster para... Si yo lo que tengo es calor. Claro, yo tengo calor, eso cómo puede ser. Entonces, claro, pues ese tipo de cosas pues te lo simplifica con esto. Es así. Entonces hay que hacerlo fácil, siempre. Entonces, bueno, en esta instalación se ve también, aquí aparece el elemento que es opcional, va a depender de la instalación, de una CCP, que es una central de control de producción, que tendrá su pasarela, por ejemplo, para calderas con protocolo OpenTER, o una pasarela para la aerotermia, y un web server o una pasarela KNX en función de lo que necesitemos, ¿vale? Venga, continuamos. Vale, esta es una variante que sobre todo para Latinoamérica puede ser interesante. Esta es la solución más vendida de AirZone, que es el Pelum EasyZone. Esto es un Flexa en compacto, ¿vale? ¿Qué es? Pues mira, a ver si tenemos... Mira, aquí hay un esquema de la instalación.
Tú tienes tu máquina interior, ¿vale? Me lo invento, una FBA 100 de Daikin que tiene X embocadura. Entonces yo te fabrico un plenum que tiene la misma embocadura que la máquina y que tiene el número de compuertas que tú me digas, desde de 3 creo que es hasta 8 compuertas. Entonces tu instalación se reduce a que tú me digas, Antonio, tengo una máquina tal y necesito 5 compuertas. Y yo te mando un plenum que tiene la misma embocadura que la máquina, las compuertas que tú me has dicho. Con lo cual... Cuando dices plenum te refieres a lo que es esa caja... Un cajón de chapa. Un cajón de chapa que viene con los agujeros que yo le voy a solicitar, que son las salidas a las distintas zonas. ¿De acuerdo? Claro, mira, vamos a ver aquí una foto, Easyzone, plan motorizado estándar. Mira, aquí tenemos fotos, por ejemplo, del primero. Este es el plenum de chapa, ¿vale? Exacto. Es un plenum. Entonces esto tiene, por aquí por detrás, tiene una embocadura de la máquina, que yo te hago la misma que tiene la máquina, y tiene un número de compuertas. Aquí son 4. Y aquí, si os fijáis, está toda la electrónica. Las motorizaciones no las tenemos en la habitación, las tenemos aquí en el plenum. Con lo cual, si tú tuvieras problemas de registro, porque a lo mejor tú no las fueras a ejecutar, porque una rejilla motorizada, para mantenimiento, tú la puedes quitar de la pared y hacer el mantenimiento. Si tú quieres, por ejemplo, poner un difusor y tienes que poner una compuerta de conducto en mitad del conducto, tienes un problema porque tienes que dar un registro. Claro. Pues si mañana tiene cualquier problema, tú tienes que acceder a ello. Tienes que romper el techo y dejar un registro. Con esto lo puedes tener unificado. Esta es la solución más vendida de Easyzone. ¿Por qué? Porque en términos prácticos técnicos te da lo mismo con Flexa y te reduce los tiempos de instalación. ¿Por qué aquí en España no se ve mucho? Porque, primero, la idiosincrasia que se trabaja aquí en España va por conductos de fibra rígidos. Y segundo, el RITE te limita la longitud de conducto flexible a 1,5 metros. Con lo cual, a nivel de certificaciones de grandes proyectos, no se puede hacer o no se suele hacer. Pero en Francia, en Italia, en Estados Unidos, se trabaja así. Y como por suerte nosotros vendemos más fuera que dentro, y fuera, si se trabaja de esta forma, es la solución más vendida del Easyzone, ¿vale? Genial. Si os fijáis, si comparamos, por ejemplo, de una vivienda, por ejemplo, esta que tenemos aquí, vámonos a través al catálogo, siempre a nuestra herramienta de trabajo. Esta instalación que tenemos aquí, que será, por ejemplo, esta, ¿vale? Tenemos una oficina, una máquina que da 3 despachos. Pues tú imagínate cuánto tardo yo en hacer esta instalación. Tú me dices, bueno, de hecho, mira, vamos a volver a MyZone. Vámonos a herramientas. Vámonos a herramientas web, configurador y Easyzone. Yo me meto aquí y similar a lo que hemos hecho con la pasarela, lo hacemos con el plenum. Esto me pregunta la marca. Vamos a poner, pues, una Daikin, por ejemplo. Vamos a seleccionar una unidad interior. Pues venga, la primera, AD A100A. Me pregunta, ¿quiere usted este plenum o este? Si os fijáis, la diferencia es que este tiene aquí una boca y este no. Este tiene la altura de 250 y este 300. ¿Para qué sirve esta boca? Pues esta boca sirve para que tú te puedas ahorrar tu red de impulsión de ventilación. ¿Por qué? Bueno, sabéis que la normativa te exige que tú aportes aire primario en las habitaciones. Bien mecánico o bien natural, ¿no? Tiene que tener una constante renovación. Entonces, claro, si tú no utilizas esta solución, tú tendrás que poner una red de impulsión de conductos de clima y una red independiente de conductos de ventilación. Claro, estamos hablando de que necesitamos aire fresco en nuestra habitación. Si nosotros no ponemos alguna forma de que el aire que entra a la habitación no sea el viciado que está en circulación, ese conducto lo que te sirve es para meter en esa circulación de aire, meter el aire limpio para que vaya dentro de lo que es la circulación. Y te puedas ahorrar la red de impulsión de ventilación. ¿Por qué? Porque si te fijas, a ver si encuentro yo una foto de este plenum. Aquí el catálogo se ve. Mira. Aquí. Mira, si os fijáis, esta sería cada boca, ¿no? Cada compuerta. Esto tiene una parte de clima que tiene una compuerta que está cerrada, ahora mismo la veis cerrada, y aquí abajo tiene una parte que está abierta. ¿Para qué? Porque esta parte es para la ventilación. ¿Por qué? Porque a ti el exige RITE que aporte X metros cúbicos hora en la habitación siempre que esté ocupada. Con lo cual, aunque tú no quieras clima, tú tienes que seguir aportando aire primario, siempre que esté ocupada. Entonces,
que este plenum está dividido en dos partes. Tiene una parte de clima y una parte de ventilación. Y no se mezclan dentro del plenum, se mezclan una vez que sale por la boca. ¿Me entiendes? Entonces, tú por esta boca y se puede tener una por cada lado. Por esta boca le enchufas, le conectas el recuperador de calor, entra el aire de ventilación al plenum y sale por estas bocas, ¿vale? Sale por estas rendijas. Y aunque tú tengas tu climatización apagada, el aire siempre se sigue aportando. Esto es un problema común en instalaciones porque esto muchas veces se hace en máquinas que no están zonificadas, en que no tienen compuertas motorizadas, se hace metiéndolo en el retorno de la máquina o en la propia impulsión y después se dirige. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a un hospital donde cada habitación tiene demandas de temperatura distintas, porque no va a tener la misma necesidad una que otra, pues ves que tienes un problema de tu instalación. ¿Por qué? Porque si tú colocas aquí una motorización, estás reduciendo el aporte de clima, pero también estás reduciendo el aporte de ventilación. Y tú eso no puedes hacerlo. Con lo cual se encuentran los proyectistas con el problema de que tienes un problema de climatización, de disconfort, y que no puedes solucionar porque te cargas la ventilación. Entonces, esto también te soluciona eso, ¿no? Como digo, la principal ventaja es ahorro de tiempo de instalación. Principalmente, porque si comparamos de hacer una instalación típica de fibra, te puedes tirar 2 tardes cortando fibra, calculando conducto y demás, y esto en 2 horas lo tienes hecho. Porque es cuestión de enchufarle el plenum, llevarte un flexible a cada rejilla Y ya está. y fin de la instalación. Y es que, como os decía, es que se os manda con las mismas dimensiones. O sea, Sí, para que seleccionamos coincida la con la marca, máquina, que coincida exactamente con la máquina. le decimos el número de compuertas que quiere, ¿vale? Nos pregunta si tiene suelo radiante o no. Vamos a decir que no. Y nos dice ya la referencia que tenemos que comprar. O sea, ya está. Fácil y sencillo, cortito y al pie, ¿vale? Esta solución, además, incorpora un plus, ¿vale? Que es la única que por el momento la tiene, que es la ionización, ¿vale? Que está ahora tan de moda. El tema de la calidad de aire es la asignatura pendiente de todos estos reglamentos que hablamos, desde España, de cualquier sitio. Cada vez se está trabajando más y haciendo más importancia de la calidad de aire interior. Y ahora, por desgracia, por culpa del COVID, nos hemos dado también cuenta de que es muy importante la calidad de aire interior, ¿no? Nosotros, para mejorar esa calidad de aire, nos hemos decantado por la solución de la ionización. ¿Qué hace esto? Esto hace básicamente que en el día a día, ¿vale? En el ambiente hay partículas inferiores a 0,2 micras que están en suspensión, que son muy pequeñas, que tienen tan poca masa, que se quedan en suspensión. Cualquier mínima corriente las levanta y se quedan en suspensión. ¿Cuál es el problema? Que tú las inhalas. En principio esas partículas son materia inorgánica, trozos de piel, inerte, o sea, inocua. No tiene ningún inconveniente para tu salud. Pero sobre esas partículas van montadas una serie de bichitos. El polen, el virus, tal. Entonces, eso sí es perjudicial. ¿Qué hace la ionización? Engrosar esas partículas para que caigan al suelo y no estén en suspensión, y con lo cual tú no las inhales. Y eso, aparte de hacerlo, en el plenum tiene un sensor de partículas que mide esta cantidad y en los termostatos y en la aplicación te da una lectura de esa calidad de aire, con los valores que marca Ritter en función de las partículas por millón que hay presentes en el aire. Y eso se resume al final en buena, media, o sea, creo que buena, media o mala, o baja, creo que es, ¿vale? En 3 escalones, entendibles fácilmente para el usuario, ¿no? Y eso es un plus que incorpora esta solución. Y solamente lo tenéis eso en esta solución. El plenum Easyzone, sí. Para Flexa está en desarrollo, pero actualmente lo tenemos para plenum Easyzone, ¿vale? Pues es una idea genial. Sobre todo, aquí en España habrá muchos que sigan siendo reticentes a esta solución, pero en otros países, si nos están viendo sobre todo de Latinoamérica, si no existe esta normativa de 1,5 metros para grandes proyectos, o sea, esto es agua de mayo, esto es la solución ideal, porque es que además es flexible. Muy típico que tú pongas un VRV en un edificio de oficina, que hagas unas sectorizaciones y que mañana aquí tú digas, no, pues estos 2 despachos yo los voy a cambiar. Y que tú tengas que cambiar toda tu instalación de clima a las nuevas sectorizaciones. Claro. Es más fácil un tubo flexible, lo mueves de sitio. El flexible es flexible, valga la redundancia. Entonces, bueno, que conozcáis al menos que existe esta alternativa, ¿vale?
Respecto a electrónica es lo mismo, es que es un Flexa. Tienes una central con sus termostatos y está todo cableado aquí, ¿vale? Con los motores. Y los termostatos pueden ser o vía cable o vía radio. Y se le puede conectar una pasarela de KNX o un web server, ¿vale? Bueno, aquí aparecen muchas cositas que nos estamos comentando. Por ejemplo, las programaciones horarias. Por supuesto, desde la aplicación se pueden hacer programaciones horarias de todo tipo. Tanto de temperatura como de modo, incluso de calendario. Que tal día del año el sistema se te cambie de modo. Eso es interesante, por ejemplo, para personas que tienen pocas habilidades. Imagínate una señora mayor, que es muy típico que te llama todos los inviernos para cambiar la máquina de modo. Porque tú se lo explicas y ella no se halla. Claro. No se halla. Entonces tú, como instalador, te da fatiga cobrárselo, tú cada año vas allí, empleas X minutos en desplazarte para cambiarle simplemente de modo a la máquina. Entonces tú, o bien puedes hacer una programación horaria y tú explicas a la señora, el 1 de mayo se te va a cambiar la máquina de modo a modo frío, porque ya entiendo que ya mucho calor no tendrá. O bien desde tu aplicación puedes cambiárselo en tiempo real, ¿vale? Pues tú como instalador o como integrador puedes tener acceso a todas las instalaciones que tú has hecho para realizar labores de mantenimiento o de supervisación, ¿vale? Eso está muy bien. Siempre existen esas posibilidades. En tema de aplicación, también nuestra aplicación es multiusuario y multisesión, con lo cual imaginaros que tenemos un edificio de oficina. Yo como mantenedor, imagínate que soy el mantenedor, quiero tener acceso a todo en términos administrador, pero ¿por qué no va a tener acceso a la aplicación un usuario en concreto de un despacho? Yo te lo doy, sí, pero ojo, te doy acceso solamente a tu despacho. Y si yo quiero caparte las temperaturas que tú puedes poner, te las capo, por ejemplo, ¿vale? Hay distintos regímenes de acceso a la aplicación, ¿vale? Bien, a continuación nos encontraremos con el Easy Zone de calefacción, que es lo mismo, el Flexa con la placa de suelo, ¿vale? Y ya por último, Aquazone. Aquazone es el sistema más completo que tenemos, y esto es un libro en blanco. Es un sistema que cambia la filosofía, es un sistema distribuido y que podemos resolver cualquier tipo de instalación de clima. En función de la instalación que tengamos, vamos a una solución y otra. Aquí es más interesante todavía acudir a la página web, ¿vale? Bueno, no te he preguntado, ¿preguntas hasta ahora, Antonio? Ahora mismo no, en el momento que yo tenga alguna pregunta te la lanzo. Me la lanzas, ¿no? A cuchillo, venga. a cuchillo. Sí, hombre, sí, todo lo que te surja me lo preguntas. Vamos a volver a MyZone. Aquí en MyZone, en herramientas, nos encontramos distintos esquemas, agrupados por bloques. Por ejemplo, nos vamos a esquema de expansión directa inverter. Y aquí tenemos subcategorías. Equipo inverter de conducto zonificado hasta 8 zonas. Te está diciendo esto, que esto se resuelve con Flexa y te da un esquema en PDF y en DWG, en el que se te da el detalle de conexionado. Fijaros, ¿vale? Fijaros en los detalles. Y aparece un esquema de la instalación, ¿vale? Donde aquí, la segunda página. Donde aparece, oye, tanto los termostatos como la rejilla van todos aquí centralizados, ¿vale? Esto va porque en las instalaciones de agua son un mundo. Y lo más normal es que siempre surjan dudas de, oye, ¿qué módulo tengo que poner? Respecto a la arquitectura del sistema. Entonces, nosotros para esto os damos dos soluciones. Primero, nuestra asesoría técnica, ¿vale? Y segundo, que optéis, que podéis acceder a una formación para que seáis autosuficientes. Entonces, estas formaciones están en la Academy y en vuestro día a día podéis acceder a través de estos esquemas. Estos esquemas te van a decir, oye, es que yo tengo una instalación, por ejemplo, me veis instalaciones de equipos hidrónicos, ¿vale? Que son las más complejas. Es que tengo una instalación que tiene un equipo hidrónico con el elemento radiante en modo frío y calor. ¿Esto cómo se resuelve? Pues mira, se resuelve de tal manera. O es que tengo, por ejemplo, tengo un equipo de aerotermia con fan coil zonificado y fan coils individuales con suelo radiante. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué tengo que poner? Pues mire usted, aquí en el esquema te aparece cuáles son los elementos que necesita. Tendríamos, este sería representativo de la aerotermia, que en este caso da servicio a los fan coils de agua y que también da servicio al suelo radiante. Mira, aquí tenemos el colector, ¿vale? ¿Cómo se resolvería esto? Pues tendríamos una central Aquazone, tendríamos un bus que va a cada modulito, en función de las características de la zona tendremos un módulo o tendremos otro, tendremos un web server, tendremos una CCP. Os quiero que nos quedemos con el concepto de que esto sirve de ayuda en el día a día. Y así es como podemos ver más claro qué elemento tenemos que elegir para nuestro sistema. Entonces, vamos a volver al catálogo.
aquí viene, en el catálogo aparecen dos ejemplos de instalación. El primero es esta instalación típica, que podría ser, se da mucho aquí en España, en una vivienda de 2 plantas, que tenemos en planta baja un salón cocina y en planta alta dormitorio. En salón cocina tenemos una máquina común, que podría ser esta, y en planta alta tenemos unos dormitorios con una máquina zonificada. Pues esto se resuelve con aquazones, ¿vale? Si tenemos que ver todo integrado. Y aquí en concreto además aparece que tiene suelo radiante y suelo refrescante. Con lo cual, el sistema tendría esta arquitectura, ¿vale? Tendríamos la central aquazones y de aquí vamos sacando un bus y vamos cosiendo todos los módulos. En función de las características de mi zona, yo tendré un módulo, tendré otro. O sea, si en mi zona hay un fan coil individual, pondré un módulo de fan coil individual. Lo podemos ver en la tarifa. O si aquí en esta zona tengo una zona de que solamente tiene suelo radiante, pondré X módulos. O si tengo una máquina de expansión directa individual, pondré otro módulo, ¿vale? O si tengo un radiador eléctrico, pondré otro cierto módulo. ¿Vale? Si os fijáis, todo va en un bus. Es un sistema distribuido. Es importante que por cada máquina zonificada tenemos que poner una central aquazones. Entonces, mismo concepto que antes, nosotros controlamos toda la climatización, toda la climatización, y tú con un puerto lo integras. Y simplemente vas a cada zona a darle valores. ¿Vale? Duda, Antonio, duda. ¿Qué dudas te surgen de aquí? Al final de muchos conceptos que de esta instalación ya hemos hablado. Claro, todo eso lo hemos estado hablando anteriormente. Es que te digo, es que tal y como lo tenéis representado en el dibujo, es más de lo mismo que hemos visto anteriormente. Simplemente posicionado de otra forma, pero son los mismos aparatos, los mismos dibujos, lo mismo todo. Es decir, es que es muy fácil, es que lo tenéis muy bien maquetado. Claro, aquí, por ejemplo, el concepto de inercia térmica lo hemos hablado, el concepto de suelo refrescante lo hemos hablado, el concepto de etapa combinada lo hemos hablado. Al final, la diferencia es que, bueno, cambia la arquitectura del sistema. De hecho, aquí tenemos otro tipo de instalación que podrían ser, pues, por ejemplo, un VRV, ¿no? Donde nosotros tenemos también suelo radiante refrescante y lo mismo, tú tienes una central y ahí vas cociendo módulos. Aquí en este caso, pues oye, pues aquí el número 2. El número 2 es un módulo de zona para máquina individual, ¿vale? Entonces aquí, en función de la máquina, elegimos un módulo u otro. ¿Cómo sabemos cuál necesitamos? Lo mismo, en MyZone tenemos nuestra herramienta del profesional. Nos vamos a MyZone, herramientas web, compatibilidad de AirZone. Y aquí, si os fijáis, tenemos distintas categorías. Pasarela para sistemas zonificados. Es decir, yo tengo una máquina individual, una máquina zonificada, ¿qué pasarela necesito? O tengo un equipo individual, ¿qué pasarela necesito? O quiero poner una IDU, ¿qué pasarela necesito? En este caso, recordemos, tenemos una máquina individual y yo quiero saber qué referencia es este módulo. Pues nos venimos aquí. Módulo de zona para equipo individual. Nos da dos opciones, o cable o radio. Ojo, no nos confundamos. Esto se tiene que conectar vía cable con el sistema. Siempre, ¿vale? Para asegurarnos que tenga una buena comunicación. Pero la comunicación del termostato con su módulo puede ser vía cable o vía radio. Porque si os fijáis, la principal diferencia de este sistema es que el termostato no va a la central, va a su módulo. Porque esto además se te dan instalaciones muy grandes, de largo recorrido, y a ti te viene más cómodo tirar el termostato hacia el módulo que está en la propia zona. Que echar el cable desde el termostato hasta la central, que a lo mejor la tiene 3 plantas más arriba. Exacto, ya es un lío. Efectivamente. Entonces, esa es la principal diferencia. Y lo que decía es que esta comunicación puede ser vía cable o vía radio. Entonces aquí nos lo da a elegir, elegimos por ejemplo el cable. ¿Tú sabes una de las ventajas que te da el que elijas el vía radio también lo que es? Que si de inicio cuando terminas el proyecto el termostato está colocado en un sitio y luego te das cuenta de que no es la mejor lugar, puedes cambiarlo de sitio sin tener que tirar un nuevo cable, porque claro, el cable que está instalado se queda corto. Entonces tú imagínate que está en un pilar y de un edificio de oficina y resulta que mejor vamos a ponerlo en otro pilar porque me parece a mí que el conducto puede hacerle incidencia, vamos a ponerlo en el otro pilar que es más desfavorable. Claro, si eso está cableado, ya tienes que volver a instalar el cable y entonces tienes que llamar al técnico que te lo haga. Pero si lo tienes vía radio,
es quitarlo tú mismo con los tornillitos y Sí, la, claro. haces dos agujeritos en la pared, lo puedes hacer tú mismo. Es cambiarlo de posición. Te da, no sé, Esa flexibilidad. esa ¿no? flexibilidad frente al cliente sin tener que llamar al técnico. Porque tú Ya, no vas claro. a parametrizar nada, no vas a cambiar nada. Simplemente que haya detectado que a lo mejor el termostato donde está, a lo mejor puede estar en otro sitio mejor, o a ti te beneficia que esté en otro sitio más desfavorable, para Sí. que gaste esa temperatura más desfavorable. Sí. De hecho, bueno, ahora que estamos hablando de los termostatos, en KNX Mira, no perdona es que te corte. necesario que... Mira, me pasó eso en Barcelona, en un edificio de oficina, Sí. donde eran unas oficinas alargadas, y claro, eran 3 termostatos que controlaban la oficina en 3 zonas. La parte izquierda, la parte central y la parte de fondo, digamos, a la derecha. Sí. ¿Qué pasa? Que los 3 termostatos, en vez de colocar cada termostato dentro de su zona, pusieron los 3 termostatos Fuera. en la misma zona, en la puerta de entrada de la oficina. Vale. Claro, el inconveniente es que la gente del fondo tenía frío o calor en función de la temperatura que había. Tal. Entonces, si ahí tú tienes un termostato en radiofrecuencia, es tan sencillo como coger termostato y llevártelo a tu zona. Sí. Si lo tienes cableado, no te queda otra que tener que llamar al técnico y decirle que te vuelva a echar el cable porque donde está no vale. Por eso te digo que puede ser una buena idea. Sí. El, Por ejemplo, eso también tiene otra solución. Nosotros ofrecemos otra solución y es que al módulo este se le puede conectar una sonda de temperatura y que module con función esa sonda de temperatura. Con lo cual, tú este termostato puedes colocarlo o no, y que module con respecto a esta sonda de temperatura, que sí tendrás en la zona que tú quieres. Pero ¿dónde visualizas? ¿Que lo visualizas? En la aplicación. En la aplicación, perfecto. En la aplicación, o bien en el termostato maestro. Más sencillo que eso. Claro, imagínate que tú tienes, por ejemplo, hace cuestión de días hice una instalación donde era un museo que tenía su zona con máquinas individuales, ya sea Falcon o sea lo que sea, y claro, tú no quieres tener un termostato en la pared que alguien pueda tocar, aunque solo sea apagar y encender, tú no quieres eso. Entonces, colocamos una sonda en pared empotrada que lee la temperatura y eso llega al sistema. Y tú desde mantenimiento, desde recepción o desde la aplicación, puedes cambiar cualquier parámetro y evita que nadie toque ahí. Pero tú estás leyendo la temperatura que hay en esa habitación. Vale, y en el caso de que, por ejemplo, museos que has dicho, donde la estancia puede ser más amplia de la cuenta, ¿hay forma de poner 3 sondas y sacar el valor medio? En nuestro caso no. En nuestro caso no es posible. Quizás vosotros a través de la integración sí lo podéis hacer. Bueno, sí, a través de integración podemos hacer ese cálculo, pero no sé si a lo mejor tenía algún módulo que en vez de tener una sola entrada de sonda, tuvieseis 3. O, no sé, o un expansor o, no sé, algún módulo que le pueda... No lo sé. En mi caso no se me ha dado. No se me ha dado y yo creo que la respuesta es que no se puede. Creo. No se me ha dado porque no se me ha dado. Pero vamos, a nivel de integración sí lo podéis hacer ustedes. Porque por cierto, que está hablando de termostatos, en KNX no es necesario que vaya nada. El sistema puede funcionar de forma autónoma. Si tú tienes, por ejemplo, una sonda de temperatura que tú como integrador lo llevas por otro lado. Ah, claro, si yo tengo mi sonda de temperatura KNX se lo estoy mandando directamente por el bus y lo estoy mandando al controlador para que él reciba esa temperatura para hacer la lógica. Efectivamente. Quiero deciros, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, otros protocolos, sí tiene que ir el termostato sí o sí, pero en KNX tiene la particularidad de que tú no tienes por qué poner el termostato ni una sonda, nada, y que tú aparte, por cualquier motivo que te interese... Ojo, pero porque lo estoy leyendo por otro sitio. Efectivamente. No que sin sonda no funciona solo, ¿no? Sino porque no pongo tu termostato porque previamente a lo mejor en la estancia ya viene otra sonda o viene otra cosa que lo estoy trayendo. O quiero utilizar tal pantalla de tal fabricante. Exacto. Tú tienes esa versatilidad. Puedes elegirlo o no. Pero claro, aunque tú tengas X pantalla de cierto fabricante, tú vas a tener que controlar la instalación. Con lo cual, esta parte de control la sigue necesitando. Esta, pues si te hace falta bien, y si no, pues puedes prescindir de ella. En KNX, ¿vale? En Modbus o Bunny y tal, si es necesario tener los termostatos puestos. Has mencionado antes que existe una aplicación donde el instalador, que monta sus propias instalaciones, pueda tener un entorno donde tenga una administración de todos los proyectos que él ha realizado, pueda monitorizar las máquinas, pueda ver estados, valores. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es ese entorno? ¿De dónde entro? ¿Eso cómo va? Vamos a ver, esa aplicación está orientada, como digo, tanto al profesional como al usuario, ¿vale? Entonces, se puede hacer desde cualquier dispositivo inteligente, tablet, móvil, de cualquier tipo, y también desde el navegador, ¿vale? De hecho, bueno, si queréis vamos a ver un ejemplo. Ajá. Vamos a meternos ahora mismo y lo vemos un poquito, ¿vale? Se llama Airzone Cloud. Airzone Cloud. ¿Vale?
sería esta que empieza por M punto. Bueno, aquí ya me entra directamente, ¿vale? El paso previo a esto sería poner tu usuario y contraseña. Te tienes que registrar previamente. Una vez que te registres, entiendo que recibirás un correo de confirmación de email y ya con ese correo y con el usuario que tú hayas puesto, ya entra directamente a esta parte. Claro, como si entraras al Facebook. Ok. Tienes un perfil, tu usuario y contraseña y ya entra, ¿vale? Perfecto. Y ahora aquí te aparecen todas tus instalaciones. Esto es una cuenta que tengo yo como ejemplo y tengo yo aquí 2 instalaciones, ¿vale? Pues por ejemplo, entramos en la primera y aquí nos aparecen pues nuestro sistema. Este sistema se le puede cambiar de nombre, puede ser, tú puedes agrupar, si tú tuvieras una instalación muy grande, tú podrías agruparlo por planta, podrías agruparlo por cliente, podrías agruparlo de muchas maneras y ponerle el nombre que tú quieras. Aquí en este caso tenemos un sistema que se llama Sistema 1, podría tener otro nombre, y tenemos 4 zonas, que esta se llama Pavilion, esta es Suite 1, Suite 2 y Piscina Vivienda 1 se llama, ¿vale? Esto es lo que ha puesto el cliente como nombre. Tú entras dentro de cada zona y bueno, puedes marcar la temperatura que tú quieres, ¿vale? Puedes encender y apagar la demanda. Esto lo podría hacer siempre y cuando la instalación tenga el web server. Sí, Correcto. efectivamente. Podríamos cambiar de modo la zona, ¿vale? Podríamos cambiar la velocidad del ventilador si corresponde. Podríamos hacer programación. ¿O qué? Lo de 300 Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No, pero